Buenos días, mis hermanos. Buenas tardes o buenas noches, como siempre les digo, porque realmente no sé la hora exacta en la cual están viendo este video. Eh, yo les quisiera en este momento hablar sobre el tema de la preparación para la crisis final que se nos avecina bien pronto. No sé cuántos saben que en la Biblia se utiliza la palabra no temas y sus derivados 365 veces en sus promesas. Sí, esto no es por casualidad, mis hermanos, porque 365 días, como todos sabemos, tiene un año. Y con esto, el Señor nos está diciendo que no debemos temer en nada, porque Él estará con nosotros cada día si confiamos en Él, por medio de la fe, sin faltarnos su ayuda, que podemos estar seguros, en este caso que es permanente. Y fiel es aquel que lo ha prometido. Y ese es Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Dios es veraz y Dios no puede mentir. Y su palabra es la verdad. Y Él nos quiere santificar en su palabra, porque su palabra es la verdad, como dijo nuestro Señor Jesús allí en la oración por la unidad de Juan capítulo 17. Principalmente y específicamente en el versículo 17, que dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Sí, mis hermanos, solo en este caso no podemos sentir que estamos seguros. Solo nos podemos sentir seguros cuando no tenemos miedo. Pero cuando nuestro miedo, en este caso, está basado en nuestra propia experiencia personal, sin la confianza en Dios, ese miedo nos lleva al pánico. Pero sin embargo dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. No tenemos temor cuando estamos preparados, pero cuando tenemos la confianza de que estamos preparados con la compañía de Dios a nuestro lado. Cuando yo estaba estudiando en el año 1993, allá en Cuba, había empezado la opción cero del periodo especial tras la caída del campo comunista. Yo estaba estudiando la especialidad de ingeniería en radares en la escuela de cadetes del Instituto Técnico Militar José Martí de La Habana, que se conoce por el ITM, que son las siglas Instituto Técnico Militar José Martí de La Habana. Así se le conoce. Y teníamos un capitán de apellido Verdesia, y él fue nuestro profesor en un intensivo que tuvimos de 45 días de supervivencia, mis hermanos. Y recuerdo muy bien una de las frases favoritas de la clase, la cual él decía a cada rato. Y esa frase él la expresaba de la siguiente manera. Él decía: si estás preparado, no temerás al futuro. Y esta frase de aquel capitán Verdesia y profesor del Instituto Técnico Militar José Martí, en este caso el ITM de La Habana, que era la escuela de cadetes para estudiar ingenierías en diferentes especialidades, me trae a la memoria la siguiente cita de las notas biográficas de Elena de White, que sé que muchos se saben, al menos no de memoria, pero sí la referencia de esta cita. Elena de White escribía esta cita en sus notas biográficas en el año 1902. Sí, en el año 1902 ella escribió esta cita. Y esa cita se encuentra allí en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 64. Y ella escribió lo siguiente, y se las leo y la comparto con ustedes en la pantalla. Dice así: al repasar la historia pasada puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como el director. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Está en Notas Biográficas de Elena de White, en la página 216 del año 1902, y en Eventos de los Últimos Días, página 64.
¿Por qué les hablo sobre esto, mis hermanos? Ustedes se preguntarán, y con toda razón y con toda lógica, ¿por qué les estoy hablando de esto? En la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 17, se nos advierte a nosotros, el remanente de Dios, guardador de su sábado, del séptimo día de la semana, acerca de un tiempo cuando ninguno de los que obedezcan a Dios podrán comprar ni vender. Y dice así la Biblia allí en Apocalipsis 13, 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Sí, mis hermanos, la Biblia y el espíritu de profecía deben ser nuestros principales libros de texto, y en especial el libro El conflicto de los siglos en sus capítulos finales, en estos días finales, durante estos eventos que han comenzado casi que a suceder ya. Recordemos que debemos tener una preparación para los eventos venideros y solo una concienzuda preparación personal en una relación íntima de fe con nuestro Dios por medio del estudio de su santa palabra y los escritos del espíritu de profecía nos van a ayudar a sostenernos en esta crisis final. El Señor nos advirtió a nosotros en la primera década del siglo pasado, es decir, del siglo XX, a través de su fiel mensajera, Elena de White, en el tomo 3 de la serie de Joya de los Testimonios, y específicamente en la página 280, lo siguiente. Eso fue fue en el año 1909, a principio, en la primera década del siglo pasado, del siglo XX. Ella escribió lo siguiente, y se los comparto aquí en la pantalla. Leamos. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Y escuchemos esta parte de la cita. Las agencias del mal se coligan, es decir, se unen y acrecen sus fuerzas, aumentan las fuerzas. Para la gran crisis final, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que los tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Eso está en Joya de los Testimonios, en el tomo 3, en la página 280. Sí, mis hermanos, yo espero que esta crisis provocada por esta plaga actual, que todos saben su nombre, y no lo voy a mencionar aquí en este video, porque me censuran el video en YouTube, porque dicen que en este caso viola los lineamientos de la comunidad, lo cual es una prueba más del dominio de la élite que nos gobierna desde Roma. Sí, esto que les quiero compartir aquí es una advertencia para que podamos despertarnos, mis hermanos. De esta crisis saldremos, pero es una señal que Dios ha permitido, como el primer sitio de Jerusalén por Sestio Galo en el año 66 después de Cristo, antes del segundo sitio llevado a cabo por Tito, que llevó a la destrucción de Jerusalén y del templo, para que los eventos progresivos, rápidos y sucesivos que van a seguir desatándose en el futuro inmediato sobre nuestro planeta Tierra no nos sorprendan a nosotros más, sin estar preparados, mis hermanos. Sí, porque a cuantos esta crisis de esta plaga, de esta pandemia que ha venido sobre el mundo, los ha agarrado por sorpresa, sin ningún tipo de preparación. Y a esa conclusión llegaba yo anoche, o llegábamos anoche, cuando estaba hablando por teléfonos con Sandra Martínez,
una hermanita cubana que vive aquí en Estados Unidos, en la capital del estado de Idaho, en Boise, y es una fiel cristiana adventista del séptimo día. Anoche conversábamos por teléfono y llegábamos a esa conclusión de que esto es como una señal de preparación y que esto no va a ser el inicio de la crisis, como muchos están diciendo, definitiva, sino que esto es como una advertencia que Dios ha permitido para que nosotros como pueblo de Dios nos despertemos a la realidad de una preparación espiritual y una preparación en todo orden, porque el tiempo se está terminando, mis hermanos. El propósito de esta reflexión es alentarlos a ustedes y alentarme a mí también, porque me incluyo, a vencer la inercia que nos ata a la rutina diaria, mis hermanos. ¿Sí? Si con esta reflexión yo lograra, con la ayuda de Dios, despertarlos en sus conciencias al solemne tiempo que estamos entrando a vivir casi ya, creo que habría cumplido el propósito por el cual estoy haciendo este video. Cada persona, mis hermanos, experimentará una experiencia muy propia, muy personal, en una etapa personal de su relación con Dios. Mis apreciados hermanos, si nosotros, en este caso, al fijarnos en los cambios pequeños al principio, nos ayudará entonces a adaptarnos a los cambios mayores cuando estos lleguen y que son próximos, están cercanos, no están muy lejos, no, están bien cercanos. Sí, mis hermanos, cuanto antes de nosotros detectemos nuestra necesidad de cambio y nos adaptemos a los pequeños cambios en nuestra vida, más prestamente podremos entonces encarar los problemas mayores que nos confronten en el tiempo de prueba que está al doblar de la esquina casi ya. Tendremos nosotros que aferrarnos a las promesas de la Biblia y a los escritos inspirados para aquello que nosotros no podamos proveer. Necesitamos que, en este caso, nuestra medida de fe pueda crecer con más ayuno, con más oración y estudio escudriñador de la palabra de Dios y con oración intercesora por nuestros hermanos y por aquellos que aún no conocen el mensaje para que ellos puedan conocerlo. Ha llegado el momento de orar como oró Jesús intercesoramente, como oró Daniel, como oró Nehemías, como oraron los grandes hombres de Dios, como oró Moisés por el pueblo. Dios nos está llamando a orar, a interceder, a ayunar, a estudiar, a testificar, porque el tiempo se está acabando. Recordemos que se requirió mucha fe para que los esclavos que estaban saliendo de Egipto en el Éxodo abandonaran aún la poca seguridad que ellos tenían cuando vivían en Egipto, porque eran esclavos. Y conocemos la historia del pueblo de Israel en el desierto, pero se necesitó un mínimo de fe para abandonar esa, diríamos, poca seguridad que ellos tenían cuando ellos vivían en Egipto. El Señor bendijo lo que no podían reemplazar ellos en el desierto. Recordemos eso y traigámoslos al tiempo actual, a lo que estamos viviendo. Anoche mismo yo fui a Walmart a buscar pan, un poco de pan, y regresé sobre las 12 y tanto de la noche. Y Walmart estaba cerrada en esa hora. Entonces fui a Winco, que es otra tienda, y Winco estaba abierta. Las 24 horas del día está abierta Winco. Y fui a buscar pan y regresé, y es impresionante ver cómo están vacíos tantos estantes en tiendas que estaban bien llenas. Y eso es aquí en los Estados Unidos. ¿Qué podrán pensar de otros países como el mismo mío, como Cuba, que no hay de nada prácticamente desde los años 90? Entonces, si esto es Estados Unidos, ¿cómo será Venezuela? ¿Cómo será África? ¿Cómo será Cuba? ¿Cómo será el Medio Oriente? ¿Cómo serán los países del tercer mundo? Si este es el primer mundo, si es el mundo desarrollado. Y así están. No hay casi de nada. Los estantes están vacíos. Y entonces, anoche regresaba yo de la tienda y esto me hacía pensar, porque el pueblo de Israel, cuando salió de la tierra de Egipto, recordemos, como le decía, que requirió mucha fe para que los esclavos de Egipto abandonaran la poca seguridad que ellos tenían cuando vivían allá en la tierra de Egipto.
El Señor bendijo lo que no podían reemplazar ellos en el desierto, mis hermanos. Ellos no podían reemplazar su ropa. Ellos no podían reemplazar el calzado porque no habían Walmarts, no habían Albertson, no habían Winco, no había ningún tipo de las otras tiendas donde pudieran comprar ropas o calzados en el desierto. No había alimento, no había agua en ese desierto y sin embargo, estas ropas no se les gastaron en 40 años. Cuando se les agotó la comida, fueron alimentados milagrosamente, mis hermanos. Y cuando les faltó el agua, Dios hizo brotar agua viva de la peña. Es decir, que no les faltó el calzado, no se les desbarató la ropa. No les faltó el agua, no les faltó la comida. Y era en un desierto. Y durante el día, Dios los protegía. Era su escudo con una columna de nube para que el sol no los castigara ni los fatigara en el desierto. Y por la noche, una columna de fuego los guiaba para darle calor en medio del frío de la noche del desierto y ahuyentar a las fieras y a los animales venenosos que se le pudieran acercar al campamento. Porque Dios es nuestro protector, es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué promesas más lindas. ¿Por qué entonces obró Dios estos milagros, mis hermanos? Porque estaban haciendo, escuchen bien, porque Israel en aquel momento estaba haciendo lo que Él quería para ellos. Y era que huyeran de la servidumbre, de la esclavitud de la tierra de Egipto y tuvieron fe para seguir la orden de marcha. Moisés dejó registrado el siguiente recordatorio allí en la Biblia y se los leo y se los comparto aquí en la pantalla. Dos maravillosas promesas, dos maravillosos recordatorios que deberían hacernos a nosotros pensar que ese Dios es el mismo y que no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios de Israel, es nuestro mismo Dios, Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Allí en Deuteronomio, en el capítulo 29, en el versículo 5, escuchemos el recordatorio que Moisés nos dejó plasmado allí en las Escrituras, inspirado por Dios. Dice allí, Deuteronomio 29:5, durante 40 años os ha traído por el desierto, y estaba hablando de Dios, de Jehová. Vuestros vestidos no se gastaron sobre vosotros, ni vuestras sandalias, es decir, el calzado, se envejecieron en vuestros pies. Deuteronomio 29:5. Y dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Sí, mis hermanos. Algunos hermanos, debido a su edad, debido a su salud, creen que no pueden mantenerse cuando llegue esa crisis. Y yo entiendo su preocupación, es lógico. Pero para animarlos, yo les quiero relatar en este momento una historia que es real, una historia que ha quedado registrada, y valga la redundancia en la historia, y es real. Y esa tiene que ver con el pasado en la persecución sin cuartel de la Inquisición católica contra los valdenses durante la Edad Media. Durante esa época varias familias valdenses huían de sus hogares, mis hermanos, por razón de la fiera persecución desatada en contra de ellos para exterminarlos, por ser llamados y tildados herejes por querer a la palabra de Dios y ser fieles a la palabra de Dios. Pero era el odio de la serpiente, de Satanás, contra el pueblo remanente de Dios de aquellos días. Entre ellos estaba un ministro anciano, un pastor, un ministro anciano, y este llegó bien a la primera planicie en medio de aquella persecución, en medio de aquel momento de la carrera por la persecución que tenían tras de ellos, y luego se sentó en una roca, muy cansado, sofocado, fatigado, e hizo la siguiente declaración:
ustedes los jóvenes sigan adelante. Yo he vivido una vida cabal. Estoy listo para concluir mi ministerio. No quiero impedirles que huyan, ni ser un estorbo para ustedes de aquellos violentos perseguidores que nos quieren matar. Así que yo no voy a ser una traba ni un impedimento. Me quedo aquí. Los jóvenes se miraron entre sí y dijeron: no, pastor, nosotros lo necesitamos a usted. Necesitamos su fe, necesitamos su valor y su conocimiento espiritual para que nos ayude en estos momentos difíciles a nosotros, con sus consejos. Dos hombres entonces del grupo formaron sus brazos en forma de una silla, en una figura de 4. Quizás algunos sepan cómo es, porque en eso jugábamos nosotros en Cuba mucho, a montar a otros sobre nuestros brazos. Levantaron a su amado ministro y continuaron su vida y lograron salvarlo. Elena de White escribió lo siguiente, mis hermanos, en el libro Hechos de los Apóstoles. Ella escribió allí en el libro Hechos de los Apóstoles, hablando del apóstol Juan específicamente, lo siguiente, y se los comparto aquí en la pantalla. Dijo Elena de White, o escribió Elena de White: en los últimos días necesitamos unos de los otros. Necesitamos hacer provisión para aquellos que no pueden hacer provisión por sí mismos. Los ancianos también forman parte del equipo. La historia de Juan nos proporciona una notable ilustración de cómo Dios puede usar a los obreros de edad. Después que Juan había envejecido en el servicio de su Señor, recibió más comunicaciones del cielo de las que había recibido durante todos los años anteriores de su vida. Eso está en Hechos de los Apóstoles, en la página 458 y en la página 459. Sí, mis queridos hermanos, hay que seguir el plan de acción de Dios. Noé siguió el plan de Dios para la construcción del arca en cada detalle, pero se requirió la intervención divina para proteger el arca durante el diluvio catastrófico que estaba llegando, mis hermanos. El diluvio de eventos que pronto descenderá sobre nosotros será como las aguas que descendieron sobre los antediluvianos. Dice el libro La historia de la redención, en la página 70 y en la página 71, lo siguiente. Dice: algunos ángeles sumamente poderosos o fuertes la guiaban, y está hablando del arca, y la protegían de todo peligro. Su preservación a cada instante de esa terrible tempestad de 40 días y 40 noches fue un milagro del Todopoderoso. La historia de la redención, páginas 70 y 71. Mis hermanos, Dios bendecirá nuestra arca de seguridad solo si seguimos su plan, como lo siguió Noé, en obediencia. Dice el tercer tomo de Joya de los Testimonios, o Testimonios Selectos, disculpen, el tercer tomo de Testimonios Selectos, en la página 307, lo siguiente: en los días de Noé, los habitantes del mundo se burlaban de lo que llamaban los temores supersticiosos y presentimientos del predicador de la justicia. Se le denunciaba como un visionario, fanático y alarmista. Y escuchen esas palabras, ¿de qué se le acusaba a Noé? Se le denunciaba como un visionario, fanático y alarmista. ¿De qué te acusan a ti? ¿De qué me acusan a mí? ¿De qué acusan a nosotros los adventistas durante más de un siglo que hemos venido advirtiendo sobre estas cosas al mundo? Sigue la cita, dice: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los hombres rechazarán en nuestra época el solemne mensaje de amonestación como lo rechazaron en el tiempo de Noé. Testimonios Selectos, tomo 3, página 307. Sí, mis hermanos, el llamado de Dios a Noé para construir un arca no fue un llamado para acaparar provisiones, no. Noé estaba más que dispuesto a compartir con sus amigos y con sus vecinos las provisiones que había guardado en el arca por las órdenes de Dios, por la luz que Dios le había dado. Y Dios nos ha dado luz a nosotros. Tenemos que entender que la supervivencia implica compartir, no ser egoístas. Cuando hemos sido llamados a ser un pueblo peculiar, Dios no desea que seamos ermitaños y egoístas. Dios no quiere que seamos casasolas, que seamos como el asadón, que es todo para nosotros, que seamos egoístas. No,
No. La primera ley del cielo es el dar, es el compartir. No nos llama a que nos aislemos solo por aislarnos del resto, volvernos ermitaños, meternos en una cueva, meternos en nuestra propia concha y cerrarnos para con los demás. No, la razón para estudiar la supervivencia, mis hermanos, en estos últimos días es para ayudarnos a sobrevivir entre unos y los otros. Como Enoch, sí, como Enoch, como dice Elena de White, y ella lo escribe allí en Patriarcas y Profetas. Enoch compartió sus provisiones con aquellos que salieron de las antiguas ciudades. Así compartiremos las providencias de Dios con aquellos que vengan a nosotros. Hay algunas cosas que nosotros, que tú y yo, y cuando digo tú y yo, nos incluimos en el nosotros, debemos hacer para prepararnos para la crisis que se avecina. No habrá preparación para el tiempo de prueba después que se cierre el tiempo de gracia, y no sé cómo algunos no lo entienden. Y para nosotros, los adventistas del séptimo día, el tiempo de gracia se va a cerrar antes que para el mundo. Y si no, recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Esto lo sabemos porque lo dice Primeros Escritos. El libro Primeros Escritos de Elena de White, uno de mis favoritos, en la página 56 dice lo siguiente, y les comparto la cita aquí en la pantalla. Está un poco larga, pero no está desperdiciable para nada. Dice Primeros Escritos en la página 56. El Señor me ha mostrado repetidas veces, fíjense, ella como dice, me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia, cuando llegue la crisis tras el cierre de la gracia. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo, en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios, y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas, amén, amén, mis hermanos, dice ella, vi que nuestras pan, o dijo ella, vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán aseguradas en aquel tiempo, y no sufriremos escasez y hambre, amén. Y recordemos la historia de Elías en medio de la crisis, y nosotros somos el tercer Elías, y Elías es un tipo de nosotros como movimiento remanente que somos del fin. A Elías en medio de la crisis, cuando en Israel no había agua, cuando en Israel no había alimentos, a Elías no le faltó el agua del manantial del arroyo de Kerib, no le faltó los alimentos que le llevaban los cuervos, no le faltó el alimento que le llevaban los ángeles, y cuando se acabó allí el agua en el arroyo de Kerib, se le mandó ir a Sarepta de Sidón y fue a casa de aquella viuda. Y allí Dios milagrosamente le proveyó del aceite, del pan, del alimento, y no le faltó a su siervo ni le faltó a aquella mujer que compartió, que estuvo dispuesta a compartir con el siervo de Dios. Entonces, dice Elena de White, vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán aseguradas en aquel tiempo y no sufriremos escasez, como Israel en el desierto, mis hermanos, como Elías. No sufriremos escasez y hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Amén. Si fuese necesario, escuchen bien, mandaría cuervos para que nos alimentasen como alimentó a Elías, o haga bajar maná del cielo como lo hizo en favor del pueblo de Israel, de los israelitas. Eso está en Primeros Escritos, en la página 56. Sí. Noé no se olvidó del evangelismo mientras construía el arca, mis hermanos. Cada martillazo era una predicación. Así debe ser con nosotros durante el tiempo de no comprar ni vender, al que se refiere Apocalipsis 13. La misericordia, mis hermanos, aún existe. Para aquellos que no han escuchado las buenas nuevas de salvación, la gracia no se ha cerrado. Cuando la gracia se cierre no habrá más tiempo. El fuerte clamor estará entonces en su apogeo, bajo el efecto de la lluvia tardía del Espíritu Santo. El fuerte pregón. Ahora se nos comisiona a nosotros para que alcancemos a otros, para ayudarles a ellos a prepararse para la segunda venida de Cristo. No importa cuántas y cuáles dificultades seamos llamados a resistir, mis hermanos. Aunque se nos aconseja
no traer el tiempo de prueba sobre nosotros, es decir, sobre nosotros mismos prematuramente, no volviéndonos fanáticos. Hay algunas cosas que nosotros podemos y debemos hacer para prepararnos para el futuro, mis hermanos. Un estilo de vida en el campo nos alienta a apreciar los placeres sencillos y nos ayuda a enfocarnos en la preparación para el tiempo del fin. Recomendamos que cada familia, en este caso nosotros los adventistas y yo, que cada familia practique un día de la naturaleza. Durante este día de la naturaleza debemos usar una estufa de madera para cocinar y calentar. Que no haya televisor, mis hermanos. Que no haya Facebook. Que no haya YouTube. Que no haya computadora o luces eléctricas. Nada que generalmente tenga que ver algo con los servicios públicos. Porque la crisis va a llegar y todo eso nos va a faltar. Es un día para regresar a lo primitivo. Hagámoslo, si podemos, un día por semana. O posiblemente una vez al mes o una vez al trimestre, no sé. Cuando se nos dé la posibilidad, mis hermanos, podemos considerar entonces, en este caso, la posibilidad de modificar nuestro régimen alimentario. Hoy, aquí, ahora, es hora de reformarlo, ya que en los últimos días no se usará producto de origen animal, nada de origen animal. El régimen vegetariano, mis hermanos, es un método para mejorar nuestra salud. Recordemos lo que nos dijo Elena de White, inspirada por Dios, con respecto a este tema. Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida, crear anticuerpos, traer una buena salud, porque el Espíritu Santo solo va a morar en aquellos que cuidan el templo de Dios, y nuestro cuerpo es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo, y necesitamos hacer reformas y cambios ya, para que no nos ataquen estas plagas y estas crisis a nosotros. Y dice la cita que está en Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 180 y se las comparto lo siguiente y con esto termino. Los que esperan la venida del Señor con el tiempo, escuchen, eliminarán el consumo de la carne. La carne dejará de formar parte de su régimen alimenticio. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 180. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios nos bendiga y ojalá podamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Amén.